Ya estamos casi en las 10 menos 10 de la mañana, 18 grados la temperatura aquí en Montevideo. Venimos con tiempo, sobre todo un tanto inestable, mucho frío, mucho calor. Bueno, les proponemos hablar de alimentación y fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico. Lo vamos a hacer a partir de este momento con el licenciado en nutrición, Rodrigo Dacuña. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito de alimentación y salud y cómo la alimentación puede influir en fortalecer el sistema inmunológico. Bueno, hoy brindábamos esa propuesta de los televidentes justamente de cómo desayunan y algo me imagino que pudiste ver. Sí, estuve viendo mientras estaba ahí un poco las imágenes. Habían desayunos que estaban perfectos. Felicitaciones a algunos uruguayos, principalmente dentro de lo que es un desayuno, de lo que fueron mandando, por ejemplo, el hecho de incluir las frutas, que las frutas pueden ser fuente de vitaminas y minerales, y dentro de ellas encontramos algunos que tienen poder antioxidante, que esto se relaciona con la protección de lo que es el sistema inmunológico. Bueno, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, desayunar una fruta? ¿Es apto para todas las personas? Sí. ¿En todos los organismos se digiere de la misma forma? ¿Genera esa energía para empezar el día? Sí, a ver, la dosis de energía viene dada por variables un poco más importantes que tiene que ver con la ingesta total de la persona. Uno puede hacer un desayuno muy fuerte, pero si después en el total del día no se alimenta de forma adecuada, como que se mitiga el impacto que tiene el desayuno. Entonces el concepto número uno importante para todos, empezar a ver la alimentación más macro. ¿Cómo es mi alimentación a lo largo del día y a lo largo de la semana? Porque en definitiva esto es lo que influye. Así, como línea general, en resumidas cuentas, en el día, ¿qué deberíamos consumir en cuanto a frutas de calidad, cantidad? Bien, esto hay muchas guías, digamos, hay muchas recomendaciones de diferentes organizaciones. Hay como esas recomendaciones generales de al menos incluir entre 2 y 3 frutas, de 2 a 3 piezas de vegetales. Obviamente esto hay que contextualizarlo porque no es lo mismo un requerimiento nutricional de un adulto que pesa 90 kilos a una mujer que pesa 50. Pero en rasgos generales tratar de, por ejemplo, hacer 4 comidas, incluir las frutas y las verduras. Hoy en día hay nuevas corrientes, digamos, que tratan de ordenar la alimentación diferente porque esto tiene mucho que ver con el empuje que ha hecho la industria en términos de lo que es ordenar la alimentación. Perdón que me quedó pendiente lo de la fruta del desayuno. Está excelente arrancar el día con una fruta. Y respecto también a la pregunta que hacía, si esto es contextualizable para todos los casos, en la gran mayoría de los casos sí. Pongo un ejemplo. Cuando tenemos diabetes, se tiende a pensar de, no hay que incluir lo dulce, no hay que incluir la fruta tampoco. Y los estudios muestran de que la fruta es un factor protector contra la diabetes. Incluso la gente que empieza a comer fruta empieza a mejorar su salud. Entonces, diferenciar acá el concepto de dulce a fruta, porque la fruta no es solo lo dulce, tiene un poquito de dulce, pero en general es 80-90% agua. No deja de ser un alimento muy nutritivo para nosotros. ¿Fruta en jugo o la fruta entera? Porque también hay diferencia, ¿no? Bien, siempre la recomendación es lo mínimamente procesado posible. En este caso, la fruta entera. Nosotros para hacer un jugo de naranja necesitamos exprimir al menos 3 naranjas. Le sacamos la pulpa de la fruta. El impacto que tiene esto en la glicemia es diferente. Si yo ya parto de un estado nutricional que está más o menos, o que tengo la glicemia un poco elevada, esto no me va a ayudar. Entonces, recomendación general para todos, el hecho de que la fruta principalmente la opten entera. Y las fibras, ¿no?, que aportan. Claro, sí, si no extraemos la fibra. Hay un intermedio que es el licuado, que siempre se creyó de que era fruta, licuado y jugo. Ahora se vio algunos estudios de que el licuado de fruta, como conserva la pulpa, puede llegar a tener un impacto similar a la fruta entera, pero no en saciedad. La fruta entera no llena más. No llena más. Y además el acto mecánico de comer y demorar más, también, 100%. ¿no? Cerebralmente como 100%, que sentís que comiste más. ¿Se acompaña con hidratos de carbono, es decir, con una tostada de pan blanco, etcétera, o las dos cosas combinadas eleva demasiado la glicemia? Bien, si hablamos de estructura de desayuno, obviamente que no hay una receta mágica y depende de cada país. Por ejemplo, si vamos a Asia o si vamos a Europa, la selección de alimentos es diferente, pero si hablamos, por ejemplo, de Uruguay, considerando los hábitos que tiene, podemos armar como una estructura de desayuno. Una pieza de fruta, una bebida, que puede ser una bebida láctea, una bebida vegetal, digamos, puede ser una infusión, y podemos acompañarlo con una fuente de carbohidrato. No tiene por qué ser tostada con manteca, que es lo que siempre comemos, sino que puede ser pan, puede ser otro tipo de cereales, puede ser avena, y sí lo podemos untar con algo. Yo lo pongo palta, por ejemplo, una tostada de pan integral casera. Excelente. ¿Huevo? Huevo también. ¿Sí? Ahí nos aporta proteína. Claro, o sea, a través de esta estructura de desayuno lo que nosotros tenemos es un tiempo de comida que se acerca a cumplir las leyes de la nutrición, que son 4. Comer en suficiente cantidad,
calidad, adecuación y armonía. Uno de los problemas que tenemos en el país es que no cumplimos con esta ley, sobre todo de la cantidad. Casi 7 de cada 10 uruguayos tienen exceso de peso. Esto quiere decir que las leyes de la alimentación las estamos rompiendo. Comemos mucho. Comemos en demasía. Parte es responsabilidad nuestra y parte es responsabilidad de lo que está pasando a nivel global, que tiene que ver con la disponibilidad de ultraprocesados. Entramos a un supermercado y el 80% son alimentos malsanos. Entonces, es fácil responsabilizar al ciudadano, comes muy mal, pero estamos en condiciones que lo propician. ¿Los frutos secos, por ejemplo, pueden ser un sustituto de los panes, por ejemplo? Desde el punto de vista nutricional, el fruto seco no es igual a un pan. El pan, por ejemplo, nos aporta principalmente carbohidratos y los frutos secos son más fuente de grasa y de fibra. Es decir, en fines para el cuerpo, los dos nos aportan energía, pero uno es pensa de la grasa y otro es pensa del carbohidrato. Podemos llegar a incorporar el fruto seco además de los carbohidratos, por ejemplo. Bien, o sea, ¿pueden combinarse todos en el desayuno? Sí, pueden combinarse. Hay que tener en cuenta la cantidad. Frutos secos, una de las características que tiene, como dice su nombre, es un fruto seco. Se deshidrató. Entonces, en un pequeño lugarcito aporta mucha energía. Entonces, no es cucharada y cucharada y cucharada. El desafío es comerte 5 6 castañas de cayú y no 100 gramos, ¿no? Que con lo crocante uno empieza y es difícil parar. Sí, aunque hay unos estudios ahí poco reveladores recientes que mostraron que si se dejaba a las personas comer a libre demanda, los frutos secos no aumentaban de peso. Esto quiere decir que hay dos factores, de que ya tenemos inconscientemente el concepto de que estamos comiendo saludable y eso nos empuja a autofrenarnos. Y por otro lado, lo que le pasa al fruto seco cuando lo comemos. No es igual digerir el arroz, que es muy digerible para el cuerpo, que el fruto seco, que tiene mucha fibra insoluble y que le es difícil al cuerpo. Por lo tanto, absorbemos menos energía de esos alimentos. ¿Puede ser, por ejemplo, un picoteo habilitado? Puede ser un picoteo habilitado siempre y cuando tengamos un control cuantitativo de esa porción. Porque si tú te venís acá con una bolsa así de fruto seco o de granola, que a veces tendemos a mezclar, puede que tenga alimentos saludables, pero si yo no controlo la ingesta, estoy rompiendo con una de las leyes de la alimentación. Yo sostengo este hábito en el tiempo y capaz que me meto 5 kilos extra y no me doy cuenta. ¿Qué alimentos no pueden faltar entonces en el día pensando en eso de fortalecer el sistema inmune? Bien, cuando hablamos de sistema inmunológico o fortalecerlo, estamos hablando también de alimentación para la salud. Lo que dice hoy la ciencia es tratar de elegir alimentos mínimamente procesados y de origen vegetal. Y que eso cumpla, aclaro, no es dieta vegetariana, es de origen vegetal porque no es que vamos a comer todo carne y lácteos, sino que nuestra alimentación lleva fruta, lleva verduras, lleva legumbres, lleva cereales integrales, lleva frutos secos, aceites y todo esto es origen vegetal. Entonces, ¿cuál es la pregunta que me parece? ¿Qué alimentos nos pueden faltar para, bueno, estar, por ejemplo, encarar bien el invierno, evitar gripes, estar saludables? Grupos de alimentos sería como lo principal, porque si no nos encasillamos en alimentos específicos y ahí nos perdemos un poco. Nuestra alimentación debe incluir frutas, debe incluir verduras, debe incluir legumbres, cereales integrales y proteínas tanto de origen animal como de origen vegetal. Podemos agregar huevos, podemos agregar lácteos. Nosotros somos un país productor de leche y tenemos muy arraigados los lácteos. No es que pesamos los lácteos para sobrevivir, es que tenemos una buena fuente de proteína de forma accesible para todos. Por eso que la tenemos tan arraigada. Esto sería la base de la alimentación. Que aclaro, esto hay que combinarlo con las leyes de la alimentación. Porque nosotros podemos comer muy sano, pero no le estamos dando en la cantidad y estamos aumentando de peso. Si aumentamos de peso, el organismo se estresa, se inflama. Inflamación crónica de bajo grado. Esto es lo peor no, pero es un factor, digamos, que estresa mucho el sistema inmunológico. Entonces yo puedo ponerle la naranjita, puedo comer los arándanos, puedo comer el antioxidante, pero tengo 10, 15 kilos de más, es como empezar a construir la casa por el techo. Claro. Entonces, en ese sentido, ¿cómo deberíamos regularlos, ¿no? ¿Cómo organizar, como decía Lore, las comidas del día para que justamente no empezar por el techo? ¿Por los cimientos? ¿Por dónde deberíamos empezar? Bien. El cimiento número 1 tiene que ver con la organización de la alimentación. Si hablamos de un día en específico, por ejemplo, un clásico, dividir la comida en 4 comidas. Cuando hablamos de desayuno, con esta estructura inicial que hablamos, que una fruta, puede ser algún panificado, una infusión y algo de aderezo para el panificado. Comida 1. Comida 2, algo que yo hablo mucho con mis pacientes, el plato amigo. ¿Qué es el plato amigo? Agarro el plato y lo divido en 3. La mitad, para arriba, vegetales, crudos y cocidos. En un cuarto, cereales, legumbres, tubérculos y en el otro cuarto, cualquier fuente de proteína.
Lo que va a pasar después es que dependiendo de mi peso o mi gasto, yo puedo ir moviendo la fracción del plato. Ejemplo, hombre de 100 kilos, capaz que con un cuarto de cereales es poco, hay que aumentar. Y esta misma estructura la replicamos para merienda y para cena. Si queremos podemos agregar colación. Eso sería como la estructura. Ahora, el desafío no es conocer la estructura, el desafío es hacer que la estructura se concrete. Entonces, algo que hay que tener claro es que la alimentación implica tener una mentalidad proactiva, que es, para que esto pase, yo tengo que hacer que pase. Entonces yo tengo que empezar a armar un sistema de alimentación en mi hogar, de planificación, de organización, de compra, de cocina para que esto sea Tener viable. las cosas a mano es fundamental para no caer en comprar comida afuera o ultraprocesados, ¿no? Hay que atajarse la jugada. Incluso, por ejemplo, se puede hervir, en caso que se quiera comer arroz, dejar arroz pronto. A mí me pasa que dejo como eso, entonces después es solo servirlo en el plato y ya está pronto y no hay que ir pensando que voy a cenar, que sí, que voy a almorzar. ¿Qué pasa con las vitaminas? ¿Dónde encontramos esa fuente de vitaminas que necesitamos para el día, ¿no? Vitamina A, vitamina C, vitamina D. Bien, con respecto a las vitaminas, por ejemplo, frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, son fuentes de determinadas vitaminas. Por otro lado, por ejemplo, los alimentos fuentes de grasa, tenemos la vitamina E, tenemos la vitamina D, que son potentes y antioxidantes. La vitamina D es como un caso aparte, digamos, por ejemplo, en la población uruguaya tendemos a tener la vitamina D baja, que tiene que ver con la exposición solar. Pero también, no solo es porque no tenemos tanto acceso a alimentos que sean fuente de vitamina D, sino que al aumentar de peso, la vitamina D es una vitamina liposoluble. La célula de grasa lo que hace es secuestrar la vitamina D de la sangre y la lleva al tejido. Entonces, una buena forma que hay de aumentar la vitamina D es llegando al normopeso, porque lo que va a hacer el tejido grasa es expulsarla a la sangre. ¿Tá? En algunos casos es necesario la suplementación porque la vitamina D baja se asocia con un montón de enfermedades, pero es importante siempre que cuando hablamos de salud y un sistema inmunológico fortalecido, hablemos de ¿estoy en un peso adecuado? ¿Estoy saludable? Porque por más que yo le meta alimentos antioxidantes y le meta la fruta, si no estoy corrigiendo las bases, se va a disminuir el impacto que tienen estas medidas. Y te quería preguntar también por derribar mitos, ¿no? Vos mencionabas por ahí el arroz, que es de rápida digestión y por lo tanto aumenta el nivel de azúcar en sangre. Y está muy arraigado en los uruguayos la ingesta de arroz, la ingesta de papa. ¿Qué alimentos deberíamos mirar por lo menos con otros ojos y, bueno, quizá consumir con más moderación? Bien, acá hay un mito en torno a lo que es la alimentación que tiene que ver categorizarla a través del índice glicémico. Pongo un ejemplo. La banana tiene un índice glicémico más alto que el helado. ¿Cuál es más saludable? La banana. 100%. ¿Por qué? El helado tiene un componente que es la grasa. La grasa funciona como retarda el vaciamiento del estómago y hace que se absorba más lento. Entonces, índice glicémico hay que tomarlo con pinza. Lo que sí hay que considerar que, por ejemplo, tenemos bebidas, azúcares, golosinas, bollería en general y muchos ultraprocesados que sí, digamos, no solo generan eso, sino que a nivel nutritivo no nos aportan, digamos, nada para la salud. Ahora, Rodrigo, me sorprendí, por ejemplo, la cantidad de aportes que tiene el morrón de vitamina C. Sí, hay que tener en cuenta algo. Crudo. Bien, vegetales que tengan vitamina C, ejemplo, la papa tiene vitamina C, pero la vitamina C es termolábil. Cuando yo la someto al calor se destruye. Claro. No en su totalidad, pero baja un montón. Por eso no es lo mismo acceder a la vitamina C que tiene la naranja, la mandarina o el kiwi que un vegetal que lo vamos a cocinar. Esto pasa con todas las bravo comer el morrón crudo. Sí, sí. Me encanta. Si tenés reunión ese día no podés, cebolla tampoco. Pero bueno, el kiwi tiene un muy buen nivel de aporte de vitamina C. ¿Más que la naranja incluso? Sí, tiene un poco más. Depende mucho de la zona donde se plantó, el tipo de clima, el tipo de suelo. Nosotros tenemos tablas de composición nutricional que salen de promedios, de promedios, de promedios. Entonces, tampoco obsesionarnos tanto con a ver cuántos microgramos tiene, sino pensar en las bases de una alimentación saludable y que eso con el tiempo a mí me empiece a dar los nutrientes que preciso para estar sano. Y así como te planteaba, bueno, ¿con qué alimentos tenemos que tener cuidado? ¿Qué alimentos podemos incorporar? Los clásicos que tú mencionabas, frutas, verduras, pero hay modas, ¿no? Por ejemplo, el jengibre. Pino es un jugador que apareció hace relativamente poco tiempo y nos salva la vida en cuanto a la inflamación, etcétera. Te quería preguntar por eso. Te quería preguntar también por combinaciones específicas. ¿Qué pasa si como, por ejemplo, un guisito de lentejas, me conviene de postre consumir una vitamina C, un cítrico? ¿Qué pasa con esos tips que se pueden agregar a esas reglas que tenemos que cumplir? Bien, respecto a la última pregunta, por ejemplo, cuando nosotros combinamos un cítrico, por ejemplo la naranja, con una legumbre,
es fuente de hierro. La legumbre no tiene el mismo tipo de hierro que tiene la carne. Se llama hierro no hemínico. No es tan absorbible para el cuerpo. Pero cuando nosotros lo combinamos con la vitamina C, hace que aumente la posibilidad de que el cuerpo lo absorba. Entonces, si están haciendo un guiso en casa, sale guiso de lenteja, cómase de postre una naranja porque le va a ayudar a absorber más el hierro. Respecto a lo que tiene que ver con el jengibre, hay que tener cuidado. Porque detrás de esto está el hecho de querer buscar soluciones mágicas. Me como el jengibre, me como el pimentón de no sé dónde, la cúrcuma con no sé qué y pienso que me va a curar de la enfermedad, etc. El principal problema de esto, y que está estudiado, que esto genera algo que se llama el efecto halo. La persona piensa que ya está haciendo algo productivo por su salud, se confía y deja de hacer las cosas que realmente tiene que hacer para que su salud mejore. Incluso puede llegar a ser contraproducente. El clásico ejemplo, hoy caminé un poquito, entonces me como tremenda pizza, total me lo merezco. Entonces hay que tener cuidado cuando metemos esas acciones porque nos sacan el foco de atención de lo que realmente es importante para nosotros. Y ahí entonces... no, pero es con cuidado, o sea, ¿dónde...? Claro, no es no. ¿En qué aún lo así, inserto? hay que entender que en la alimentación todo es costo-beneficio. Si yo voy a dedicar tiempo y energía en hacer algo por mi alimentación, que sea algo que realmente valga la pena. Porque no deja de ser que estoy dejando de dedicarle tiempo, energía y dinero a algo de mi alimentación. Entonces, antes de preocuparme por el jengibre, me tengo que preguntar, ¿me estoy moviendo? ¿Estoy descansando bien? ¿Mi alimentación es adecuada para mí? Y ese tipo de variables tienen más impacto. Eso es parte de las leyes de la alimentación, ¿no? El buen descanso, el ejercicio, la alimentación. En realidad, esos son los pilares de la salud. Bien. Si nosotros hablamos de salud y sistema inmunológico, es como si fuese una mesa. La mesa para que esté sólida... Yo puedo comer muy bien, hacer ejercicio, pero si duermo mal o no descanso bien, puedo estar... Sí. Y ahora, recién en base a lo que decías del guiso de lentejas y la mandarina de postre, también se ha generado cierto, no sé si es mito o no, pero ciertas recomendaciones respecto a la fruta luego de un almuerzo o la cena. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cómo se procesa? ¿Cómo es el proceso digestivo que tenemos? Bien, se ha creado mucho mito en torno a lo que es las frutas y las verduras. Esto se llama agnositismo nutricional, que es generar barreras de entrada a la alimentación saludable para que las personas tengan dudas. Cuanto más dudas tengo, yo más me alejo. ¿Qué favorece el consumo ultraprocesado? Porque si yo tengo que comer una fruta y todavía no sé si me va a engordar y no sé qué, no como nada, me como las galletitas. Claro. Son estrategias de marketing. ¿Pero no es recomendable antes la fruta? No tiene un impacto significativo, no. Lo que sí se ha estado investigando bastante tiene que ver con los ritmos circadianos. El cuerpo tiene como un reloj biológico y dentro de este reloj biológico lo que ha acompañado la evolución no ha sido matarnos a comida antes de dormir, porque antes de dormir ya habíamos comido al mediodía, cazábamos o hacíamos lo que teníamos que hacer y más que nada la noche era para dormir. No significa que no se pueda cenar o que no se pueda comer. Lo que sí se ha visto que comidas más copiosas en la noche se relacionan con una peor alimentación. Porque quiere decir que yo estoy desorganizado, que estoy durmiendo pocas horas, etc. Claro, y eso te quería preguntar, ¿qué pasa con el descanso digestivo, que también ahora está muy de moda, entre la cena y el desayuno? ¿Hay que tener 12 horas? ¿Es importante? El ayuno intermitente. Bien, y además el ayuno intermitente, ¿no? El ayuno en sí está muy de moda y no significa que esté mal, porque el ayuno ha demostrado que tiene beneficios. Aún así, la gran mayoría de los beneficios del ayuno intermitente tiene que ver con la restricción calórica. Yo empiezo el ayuno intermitente y en vez de comer 5.000 calorías paso a comer 3.000. Papa frita, estás en el mismo. Desde ahí los beneficios. Aún así tiene beneficios que son menos aislados propios de lo que es ayunar en sí, que tiene que ver con un proceso evolutivo que lo hemos hecho siempre. El ser humano siempre ayunó. Sí. Cuando era cazador estaría días quizás. Hay que tener en cuenta algo. No es lo mismo querer hacer ayuno a esos hombres de hace 10.000 años o a tribus que existen hoy en algunas partes del mundo a un organismo que, si hablamos, por ejemplo, de salud del Uruguay, probablemente esté descompensado, considerando lo que son las estadísticas. La capacidad de autocontrol que tiene una persona que tiene, por ejemplo, exceso de peso, es menor. Y no es que sea culpa de la persona, es que su sistema está funcionando de forma inadecuada, por lo que genera la lipoinflamación, por ejemplo. ¿Qué pasa con las dietas? Que ha sido bastante crítico con ese tema. Bueno, ahora de adelgazamiento, pienso. Del 2 a 6 de septiembre, el 2 de septiembre voy a hacer un taller específico en vivo que voy a hablar sobre esto, sobre cómo las dietas fracasan y cómo hace muchos años que estamos haciendo lo culturalmente impuesto en vez de lo biológicamente necesario. Hoy en día se ha visto, en resumen, de que las dietas con ese enfoque restrictivo nos quitan más de lo que nos da. Incluso hay algunos autores que llegan a plantear, antes de hacer una dieta restrictiva, no hagas nada.
¿Por qué? Perdés masa muscular, porque aumenta tu riesgo cardiovascular, porque erosiona, muy de moda ahora erosiona nuestra las moral. dietas. Porque vos imaginate que querés bajar de peso, querés llegar al verano, bajás 1, 2, 3, 4 kilos, te empieza a picar el hambre, no lo podés sostener, lo terminás dejando. ¿En qué terminás? En efecto rebote, con más kilos de cuando empezaste, pensando que te autosaboteas, que te falta compromiso, que te falta constancia. A nivel, digamos, autoestima, quedás peor. Entonces, hoy en día lo que está planteando la ciencia es otro tipo de enfoque que tiene que ver con el aprendizaje, que tiene que ver con el contacto con la información de cómo se hace para organizar la alimentación y el enfoque desde ahí. No es necesario realmente esto, lo he comprobado más allá de lo que son los estudios en sí, estar pasando hambre y hacer una dieta restrictiva, porque hay otras formas de lograr ese adelgazamiento. Claro que cuando llegas a ese objetivo, el efecto rebote, ¿no? Ahora sí puedo comer todo lo que quiera. Sí, sí, porque está muy instaurado el concepto de que más rigidez, más exigencia y más restricción es más resultado. Y no funciona así. Rodrigo, muchas gracias. Por favor, un gusto. Creo que los televidentes van a tomar y anotar algunos tips importantes para tener en cuenta, sobre todo en la vida cotidiana, ¿no? Empezar a diagramar un estilo de vida distinto, que a veces solamente pensamos en dieta, sino en incorporarlo a la vida cotidiana. Muchas gracias. A ustedes.